Les doy la más cordial bienvenida a este estudio bíblico del libro de Mateo. El libro de Mateo nos corresponde el capítulo número 26. Ya la semana pasada estuvimos viendo los primeros 5 versículos y ahora nos correspondería del versículo 6 en adelante. Sin embargo, con el permiso de ustedes, yo quisiera hacer un paréntesis para hablar de nuestra hermana Gladys. No todos los hermanos de nuestra congregación saben lo importante que fue nuestra hermana Gladys para nuestra iglesia. Y por eso yo quiero, digamos, hablar un poquito de esto y considerando un versículo de la Biblia. Si podemos leer en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y de alguna u otra manera este versículo refleja lo que fue nuestra hermana Gladys en su vida y lo que fue nuestra hermana Gladys en nuestra congregación. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, la pregunta es, ¿nuestra hermana procuró con diligencia de presentarse ante Dios aprobado? Ella se presentó ya ante Dios. ¿Se habrá presentado en forma aprobada? ¿Qué es lo que marcó su vida? ¿Qué es lo que hizo durante ella, mientras ella estuvo acá, compartiendo con nosotros? Vamos a verlo en unas pequeñas fotos. Bueno, hay que separar dos cosas. Lo que hizo en forma de aporte material, ¿no es cierto? Y lo que hizo con lo que Dios le mandó administrar. Lo que Dios le mandó administrar fue su familia. ¿Qué hizo ella con su familia? ¿Se presentó ante Dios aprobada, como obrero que no tiene que avergonzarse? La familia contestó ya eso. Y afirmativamente ella aprobó lo que Dios, aprobó la parte del trabajo que ella tenía que hacer con su familia. Es una parte. Veamos ahora lo que hizo con nuestra congregación. Vamos a ver una foto y que escogí y para mostrar la importancia que tuvo ella dentro de nuestra congregación. Vamos a verla. Bien, antes de empezar con las fotos, yo tengo que comentarles que, entre comillas, nosotros celebramos mal nuestro aniversario. Lo calculamos desde el año 2009. Pero la iglesia es el conjunto de personas que siguen a Cristo. La iglesia es el conjunto de personas que conforman la esposa de Cristo. La iglesia es el conjunto de personas que son discípulos de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo, que se llama Iglesia Bautista y Vida en Jesús, no empezó en el 2009, empezó en el 2002. El 2012, específicamente el 7 de agosto. El 7 de agosto nos reunimos en la casa de hermana Élida y en compañía de nuestro pastor en ese tiempo, pastor Rubén Sepúlveda, que pastoreaba la tercera iglesia bautista de Iquique. En conversación anterior con él le comentábamos que nos estábamos reuniendo, ¿cierto? Un montón de hermanos, o sea, no un montón, varios hermanos. Y nuestro fin era estar juntos. Nos queríamos mucho, entonces queríamos estar juntos. El contexto de por qué estábamos así eh, como sin iglesia es otra historia que es más larga todavía. Pero resulta que dentro de ese grupo estaba nuestra hermana Gladys. Éramos 15 personas, un poquito menos. Entonces en esa oportunidad en la casa de hermana Élida, nuestro pastor Rubén Sepúlveda nos dijo, bueno, ¿y por qué no se organizan? Nosotros no se nos había ocurrido. Lo único que queríamos era estar juntos. Finalmente ya decidimos organizarnos, pero nos faltaba el lugar donde reunirnos. Entonces la hermana Élida dijo, bueno, juntémonos en la casa de mi mamá. Tomó el teléfono, la llamó a la hermana Gladys y estuvo de acuerdo en que nos reuniéramos en su casa. Así que la misión bautista, o la iglesia bautista más bien dicho, porque misión no es una palabra bíblica, se inició ese 7 de agosto en la casa de nuestra hermana Élida, pero íbamos a reunirnos en la casa de la hermana Gladys. Que eso ocurrió el 31 de agosto. Ahí fue nuestro primer culto, en la casa de nuestra hermana Gladys.
¿Saben? Eh, la clase de los más chiquititos era un pasillo de la casa de la hermana Gladys. La clase de los adultos estaba en el salón donde estaba siendo velada nuestra hermana Gladys ahora. La clase de los jóvenes era en el patio. Eh, Pusimos un cartel afuera donde decía Misión Bautista. Deberían haberle puesto Iglesia Bautista, pero como la parte administrativa de nuestra organización dice que hay que partir como misión, pero la parte, digamos, bíblica no mantiene esa misión, bueno, decidimos colocar, obedecer, digamos, a la parte administrativa y pusimos misión. Ella estuvo de acuerdo en colocar un letrero, un cartel. De hecho, me parece mucho que ella misma lo hizo. No me recuerdo bien. Entonces ella atendía su negocio y nos daba espacio, desocupó todo ese espacio, a todo esto, ese era su living, para que nos juntáramos como iglesia. Entonces la unión femenil se juntaba también allí, la unión de jóvenes, y posteriormente hicimos la unión de varones. Ahí está la unión femenil. Bueno, eran 6 hermanas en ese tiempo, eran poquititas, ya, pero tenía un buen liderazgo. Nuestra hermana Elida lideraba ese grupo y también, muy importante, el apoyo de nuestra hermana Gladys. Como le decía, los chiquillos se reunían en un pasillo. ¿Ya? A veces, bueno, la maestra era Fabiola en ese tiempo. Ahí están todos los chiquititos que nos juntábamos. ¿Ah? De cuando en vez nos sacábamos una foto familiar. Eh, en ese tiempo, en esta foto que estamos viendo ahora, estaba la campaña de Vida de Jesús. Y cuando nos organizamos, en agosto del año 2002, como estaba la campaña Vida en Jesús, nos pareció adecuado colocarlo ese mismo nombre. Por eso llevamos ese nombre, Ahí Vida en Jesús, porque coincidió con la campaña nuestra organización como iglesia. Éramos ese grupo, nada más que eso. También acostumbrábamos a hacer sociales, como se llamaba antes. ¿Y dónde teníamos que hacerlo? En la casa de la hermana Gladys, por supuesto. Ella casi nunca aparecía en las fotos cuando decíamos sociales. ¿Saben por qué? Porque ella está en la cocina, sirviendo. No sé si se acuerdan, bueno, algunos hermanos antiguos se acordarán que en invierno, cuando terminaba los cultos, antes de terminar el culto ella desaparecía. O desaparecía en forma esporádica del culto. ¿Qué estaba haciendo? Iba a la cocina y hacía consomé. De repente terminaba el culto y aparecía con los consomés. Así era, hermana. Así era ella. Importante el aseo. Sí, había que mantenerlo siempre así. Porque ella mantenía este lugar específicamente para la iglesia. Y si ustedes se fijan ahí, las sillas que están atrás eran de su comedor. Las sillas que están adelante eran de su cocina. Y estaba también, ella tenía un banco que lo tenía afuera. Bueno, un día lo entró. Llegamos y estábamos como si estuviéramos en una plaza. Fue entretenido. Así era ella. No teníamos púlpito. Un día llegamos, bueno, usábamos una mesa nomás para tener los devocionales en los cultos. Un día llegamos y ella armó de una armó de una mesa de centro, apiló y hizo un púlpito. Y esa mesa de centro eh, parecía púlpito, sí, estábamos contentos. Ahí estábamos en un culto normal. Bueno, el ministerio de música en ese tiempo era constituido por una sola persona, por Melissa. Ella era nuestro ministerio de música. Así estábamos, así éramos nosotros. Bueno, eh, hacíamos constantemente los sociales, así que esa es otra foto de los sociales, ahí nos están visitando de familiares también de nuestra hermana Gladys, y ese éramos máximo lo que estábamos nosotros. La cocina, ahí en la cocina se reunía la unión femenil, no hay ningún problema en reunirse. Con el tiempo nosotros nos olvidamos de esas cosas.
la cocina no es un lugar incómodo, es un lugar acogedor, por decirlo. Ahora, a nosotros no nos gusta reunirnos en la cocina de nuestro templo. Siempre esperamos un poquito más. Bueno, en ese tiempo nosotros estábamos felices con lo que teníamos. Esa era una de las primeras clases de escuela dominical. ¿Eh? Nuestra tía Fabiola, y a veces llegábamos a la escuela dominical y como era día domingo, nuestra hermana a veces tenía su ropa colgada. Entonces teníamos que sacar rápidamente la ropa para que los niños hicieran la clase. Por ahí está lo que está atrás son las piezas de la tía Fabiola y por ahí está la pieza del tío Samuel. Ellos vivían ahí. Entonces salían de su pieza y entraban a la clase escuela dominical de los niños. O los niños salían de la clase escuela dominical y entraban a la sala de la tía Fabiola, o sea, a la pieza de la tía Fabiola. Bueno, en ese tiempo, como les decía, estaba la campaña de Ahí vive en Jesús. Y así que empezamos a predicar por los alrededores de la población, de nuestra hermana. Ahí conocimos a nuestro hermano Pailamilla, con nuestra hermana Rosita. Ellos se aceptaron al Señor y finalmente se bautizaron en la primera iglesia bautista. Se puede decir, de hecho son los primeros dos bautismos que tuvimos. El primer bautismo fue nuestro hermano Pailamilla y el segundo nuestra hermana Rosita. Ambos fallecieron. A todo esto les quiero comentar que, bueno, ahí están los chiquillos de la campaña. Ese es el cartel que yo les comentaba, Misión Evangélica Bautista, Ahí vive en Jesús. Y esa es la campaña, Ahí vive en Jesús. Yo les quiero comentar que en ese tiempo, lo importante que fue nuestra hermana Gladys. Saben que el templo que tenemos nosotros, el terreno, fue gracias a un dato, no sé si un dato, pero sí a lo preguntona igual que era ella. Un día llegó una persona a sacar fotocopias a su negocio y entre conversa se averiguó que esta persona era cristiano y que tramitaba terrenos. Entonces me comentó, Sergio, ¿sabes qué? Encontré a esta persona y que tramita terrenos. Bueno, hacía poco que nos habíamos organizado. Yo les comenté que nos organizamos el 31 de agosto. Estaremos hablando de septiembre, de ese mismo año, del 2002. Así que conversamos con esta persona, nos reunimos, justo andaban el pastor Rubén Leal y la hermana Azócar, nos estaban visitando de la convención bautista. Nos juntamos y vimos que había viabilidad en hacer esto. Bueno, finalmente, cuento corto, después de mucho tiempo logramos tener el terreno donde estamos nosotros con el templo construido. Nació de nuestra hermana Gladys esa situación. Ahí está nuestra hermana Gladys ya en el templo construido. Ya salimos ya de su casa, se nos hizo chica, enseguida nos fuimos ¿cómo se llama? A la sede social. También se nos hizo muy chico el lugar y nos trasladamos a lo que actualmente era el templo. Pero en ese tiempo el templo era de lata y el piso era de cemento. Cuando no podíamos barrer porque salía mucho polvo y era muy molesto el polvo en suspensión. Bueno, ahí está nuestra hermana, con nuestra hermana Doris, alabando al Señor. En los aniversarios también, ella participaba. ¿Ya? Hay varias hermanas de otras iglesias también, nuestra hermana Jenny. Ahí estábamos en la sede social, antes que nos cambiáramos. Nuestra hermana nunca dejó de asistir. Siempre fue fiel a reunirse. Bueno, esta es una foto grupales que tuvimos así llegamos a ser en un tiempo. Nuestra hermana Gladys, por supuesto, está ahí. Esta es una foto de otro aniversario que tuvimos como misión. Ya no recuerdo qué aniversario será este. 2005 quizás, 2006. Bueno, ahí este fue el primer grupo de jóvenes que tuvimos. Esta fue la reunión de jóvenes. Obviamente que tenía que ser en la casa de nuestra hermana Gladys. Ahí ellos se reunían. Otro aniversario.
Otra foto grupal también en la casa de nuestra hermana Gladys. Ella puso eso que está atrás, esas cortinas para que se viera un poquito mejor, que tuviera una forma así más de culto, ¿se fijan? Se preocupaba de esas cosas. Bueno, le voy mostrando varias fotos, las que vaya encontrando, pero esa fue nuestra hermana Gladys, lo importante que fue para nuestra congregación. Una persona que no era de bajo perfil. Así era nuestra hermana Gladys. Tenía su carácter. Varias veces discutimos, varias veces me retó, varias veces no estuvimos de acuerdo en muchas cosas, pero en muchas otras estuve muy de acuerdo hasta ahora. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia. Ella procuró con diligencia y se presentó ante Dios aprobada, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esa fue nuestra hermana Gladys. Pero como se trata de que hoy día es el día del estudio bíblico de la semana, y a propósito de nuestra hermana Gladys, yo quería compartirle un mensaje del pastor Adrian Rogers, y que viene muy a propósito. El mensaje, el título es el siguiente: 5 minutos después de morir. ¿Qué pasa después de 5 minutos que uno muere? Nuestro pastor Adrian Rogers nos va a decir, y pongamos atención, ¿ya? Traté de colocar todos los textos para que tuviéramos mayor facilidad de verlo y escucharlo. Escuchemos este mensaje que nos tiene preparado. Dura 20 minutos, es cortito. Pero usted necesita escuchar este mensaje porque un día de estos usted va a morir, yo voy a morir, todos vamos a morir, y la muerte puede estar mucho más cerca de lo que piensa. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale, con el profesor y pastor Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Soy Milton de los Santos y les presento El Amor que Vale. Mucha gente está de acuerdo en que los 5 primeros minutos son cruciales en varias circunstancias. Por ejemplo, los 5 primeros minutos de una película captan nuestra atención. Los 5 primeros minutos de una prédica nos dan una idea de lo que puede continuar. Los 5 primeros minutos de una amistad nos pueden alejar o acercar a la otra persona. Y podríamos citar varios ejemplos más. Pero los 5 primeros minutos más cruciales de nuestra existencia serán sin duda los que sigan después de nuestra muerte. ¿Sabe usted lo que sucederá? ¿Se ha preguntado alguna vez qué pasará? Hoy el Dr. Adrian Rogers nos dará la respuesta a la luz de la Palabra de Dios. Bienvenidos a El Amor que Vale. Estamos en una serie que habla acerca de las encrucijadas. Llegamos a encrucijadas en nuestra vida y éstas determinan nuestro destino. Sé que a las personas no les gusta pensar acerca de la muerte. De hecho, cuando usted empieza a hablar de la muerte, cambian el tema, como a veces cambian también de canal. Pero usted necesita escuchar este mensaje porque un día de estos usted va a morir, yo voy a morir, todos vamos a morir, y la muerte puede estar mucho más cerca de lo que piensa. El momento más asombroso será 5 minutos después de la muerte. Por favor, tomen sus Biblias y busquen Lucas capítulo 16. Vamos a hablar acerca de un tema desagradable, por lo menos desagradable para algunos, y es el tema de la muerte. La muerte es un tema muy real. El hombre es la única criatura que sabe que va a morir y trata desesperadamente de olvidarlo. Usted menciona la muerte en algunas circunstancias y la gente cambiará el tema como cambian los canales con su control remoto. No quieren hablar de la muerte, ni enfrentarla. Mas la razón nos dice que vamos a morir, la experiencia nos dice que vamos a morir, y si no está preparado para morir, usted no está preparado para vivir. Nadie nunca está listo para la vida hasta que ya no le tema la muerte. Los seres humanos somos un tanto cómicos. Nos interesamos en el origen de las especies, cuando deberíamos estar interesados más en el destino de las especies. Es decir,
¿De dónde hemos venido? Ya está establecido. Pero ¿a dónde vamos? Eso aún no. Hubo un tiempo cuando usted no existía. Nunca habrá un tiempo cuando usted no dejará de ser. Por eso necesita considerar hoy conmigo su destino eterno. El momento más asombroso que usted pasará será los primeros 5 minutos después de la muerte. Jesús es el experto maestro y él contó una historia que se la leeré de la palabra de Dios. Trata con los 3 más grandes problemas que todos enfrentamos. Estos 3 problemas son la vida, la muerte y la eternidad. Todo lo demás es un derivado de estos, la vida, la muerte y la eternidad. Dirijo su atención a Lucas capítulo 16, versículo 19, empezando allí. Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Algunos dicen que esta historia es una parábola. Dudo que sea una parábola. Jesús no la llamó una parábola. Lucas no la llama una parábola. Si es una parábola, es la única parábola donde Jesús menciona a alguien por nombre. Él menciona el nombre de un hombre, Lázaro, y trata con él como si fuese un individuo real. Mas si es una parábola o no, la verdad que allí, en forma histórica, es evidente. Es una verdad que salió de los labios del gran maestro, el mejor maestro que jamás haya vivido. Su nombre, Jesús. Y cuando vemos esta historia, es una historia de contrastes. Él está contrastando a 2 hombres. Él está contrastando sus vidas, contrastando sus muertes y sus destinos. Veamos primero el contraste de la vida. Empezando en el versículo 9, usted va a descubrir que estos hombres eran muy diferentes. Uno era rico, el otro era pobre. Uno tenía materialmente más de lo que se puede desear. El otro ni siquiera tenía lo suficiente para subsistir. ¿Ha notado que la vida parece estar tan llena de faltas de equidad? Existen faltas de equidad congénitas. Parece que nacemos con faltas de equidad. ¿Por qué será que algunos nacen con cuerpos fuertes y otros nacen con cuerpos frágiles? ¿Por qué será que algunos nacen sumamente apuestos y otros nacen de otra forma? ¿Por qué será que algunos tienen grandes intelectos? Ellos nacen, parece, con más materia gris que otros. La Constitución de mi país dice que creemos en estas verdades evidentes, que todos los hombres son creados iguales, es decir, iguales ante la ley. Pero no son iguales en sus dones y habilidades. Algunos nacen dotados, y quizás este hombre rico nació con una gran mente que le permitió ganar su dinero.
Quizás el mendigo no nació de esta manera. Pero no solo existen en la vida las faltas de equidad congénitas, sino también las faltas de equidad materiales. Existen los que tienen y los que no tienen. Y muchos de nosotros tenemos cosas no por nuestra ingeniosidad, ni inteligencia, ni sabiduría. No nacimos en afluencia, pero por lo menos nacimos en un país libre, en una nación de oportunidad. Y eso, de alguna forma, parece ser una falta de equidad. Así que aquí estaba este hombre rico que lo tenía todo, y mucho. Todos los días para él eran un banquete. Él comía exquisitos platillos gastronómicos. Pero había otro hombre fuera de su puerta que estaba cubierto de llagas, y habían moscas, indudablemente, sobre esas llagas, y los perros lamían las llagas. No hay nada malo con las riquezas, y la pobreza tampoco es una bendición. No crea que es una bendición y las riquezas una maldición. Si puede poseer riqueza, está bien. Si la pobreza fuese una bendición, entonces nuestro trabajo es despojarnos de todo lo que poseemos y tratar de hacernos pobres, como todos los demás. Nuestro Señor enseña que debemos tener misericordia para con los pobres y ayudarles a salir de su pobreza, no a meterlos en ella. José de Arimatea era un hombre rico. Abraham era un hombre rico. El rey David fue rico. Mas la Biblia dice, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Pero vemos un contraste en la vida. Existen faltas de equidad en la vida, el hombre rico y el hombre pobre. Y Jesús continúa, y no solo habla acerca del contraste en la vida, sino también habla del contraste en la muerte. Por favor, mire el versículo 22. La Biblia dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. ¿Notó? Tanto el rico como el pobre murieron. Y puedo decirle a usted que va a morir. No importa cómo trate de escaparse de la muerte, va a morir. La única cosa que le impedirá morir será la segunda venida de Jesucristo. Y cuando venga, quizás usted muera al ascender al cielo, muera a la vieja naturaleza y resucite a la nueva naturaleza, pero todos vamos a morir. Peter Marshall contó una historia hace muchos años y no he podido olvidarla. Es una leyenda acerca de un comerciante rico en Bagdad que tenía un sirviente. Y el sirviente vino a él y le dijo un día, «Amo, necesito ayuda». El comerciante le contestó a su criado, «¿Y qué clase de ayuda necesitas?» «Señor, estaba en el mercado hoy y una figura siniestra me empujó. Y me volví y lo miré en la cara. Y era la muerte. La muerte me miró fijamente a la cara. Amo, por favor, me da un caballo. Necesito huir a Samaria porque vi la cara de la muerte hoy y necesito huir de la muerte». El comerciante rico de Bagdad le dijo, «Está bien, toma mi mejor caballo y vete». Entonces el comerciante mismo bajó al mercado y vio una figura encapotada y le tocó al hombro. La figura se dio vuelta y el comerciante le dijo, «¿Tú eres la muerte?» Y la muerte contestó, «Sí, yo soy la muerte». El comerciante dijo, «Muerte, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué asustaste a mi sirviente hoy? ¿Por qué le hiciste eso a mi criado?» Y la muerte le respondió, lo siento, no quise asustarlo. Es que me sorprendió verlo aquí, porque tengo una cita con él mañana en Samaria». Realmente nunca huiremos ni escaparemos de la muerte. Tarde o temprano todos moriremos. Bien, el mendigo murió. Y estoy seguro que cuando murió lo recogieron y se lo llevaron. Y el hombre rico murió. Indudablemente cuando él murió hubo una diferencia. Él sintió un pequeño dolor en alguna parte de su cuerpo. Fue al doctor y le dijo, «Doctor, necesito que me examine bien». El doctor hizo todas las pruebas y le notificó, «Quizás tengamos un problema». El hombre rico le aseguró, «Mire, el dinero no es ningún problema. Traiga a otros para consultarles».
Y ellos consultan y luego hacen todo lo necesario para prolongarle la vida, pero él se enferma más y más cada día. Tienen los mejores doctores, las mejores medicinas, el mejor tratamiento, lo tienen todo. Y mientras él está convaleciendo, esperanzadamente, llegan flores y tarjetas, pero al final, él se muere. Cuando murió el mendigo, la Biblia ni siquiera menciona que fue sepultado. Pero en cambio dice que el hombre rico fue sepultado. ¿Sabe lo que hacían con los mendigos y las personas pobres en esa época? Es horrible. Pero los recogían y los tiraban sobre el montón de basura para quemarlos y ser consumidos. Muchas veces ni siquiera tenían un entierro. Nadie quería sepultarlos. Y a veces los perros se los comían. Pero el hombre rico fue sepultado. Y si hubiera sido hoy en día, lo hubieran puesto en un ataúd forrado de seda. Hubiera habido un gran número de costosos vehículos frente a la sinagoga o la iglesia o donde quiera que fuese. Hubiese habido una profusión de flores. El aire se hubiera llenado de perfumes e indudablemente uno de los mejores oradores estaría allí para elogiar al hombre. Y una por una las personas habrían expresado con lágrimas en los ojos: él era un buen hombre. Él era un buen hombre. Nuestra comunidad lo extrañará. No entienden que la Biblia dice, ninguno hay bueno. Y todas sus palabras no cambiarían su destino, ni todas las galas cambiarían su destino, porque su alma estaba en el infierno antes que la funeraria supiera que estaba muerto. Así que había un contraste en la vida y en la muerte. Pero quiero llegar a la parte más importante. Había un contraste en la eternidad. Mire por favor de nuevo el versículo 22 de este capítulo. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en los tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Allí lo tiene, un contraste en la eternidad. Ahora bien, Jesús hace aquí lo que nadie puede hacer. Lo que Jesús hace es abrir la cortina y permitirnos ver el otro lado. Amigos, lo único que sabemos acerca de la vida después de la muerte es lo que la Biblia revela y lo que Jesús dice. Algo que sabemos es que la muerte no es extinción. La muerte no es aniquilación. Hay vida después de la muerte. ¿Cómo lo sabe usted, Pastor Adrián? Bueno, lo sé porque Jesús lo enseña. Su alma está en alguna parte en existencia cuando el sol, la luna y las estrellas se hayan carbonizado. Su alma estará en alguna parte existiendo. Me gustaría tomar mucho tiempo para hablar del cielo, pero me temo que hablamos demasiado del cielo y muy poco del infierno. Por ello voy simplemente a tomar un corto tiempo para hablar del mendigo en el seno de Abraham. ¿Qué es el cielo? Lo explicaré con unas frases. El cielo es todo lo que el corazón amoroso y benéfico de Dios desearía para usted. Es todo lo que la mente omnisciente de Dios podría diseñar para usted. Es todo lo que la mano omnipotente de Dios podría preparar para usted. El cielo será perfecto. Les contaré que cuando yo era niño solía pensar, usted sabe, quizá no quiero ir al cielo, por lo menos no por ahora. Así pensaba yo. Porque me preocupaba si tendría natación en el cielo. Pensaba, ¿podrá uno pescar en el cielo? ¿Podrá uno jugar básquetbol, fútbol, béisbol, hockey? En fin, ¿se podrá hacer esas cosas en el cielo? ¿Se ha puesto a pensar en esas cosas? Cuando usted es un niño, sobre todo, y piensa en el cielo, es el segundo mejor lugar. Pero ¿no es un poco mejor quedarse allí? Nosotros siempre queremos quedarnos aquí. Mas quiero mencionar un poco las agonías del infierno al hablar de los 5 minutos después de la muerte. Y mi tarea, francamente, al hablar del infierno no es nada fácil. El infierno es el tema del hazmerreír y de la ridiculización. Hoy casi la única ocasión en que usted ve algo acerca del infierno es en las caricaturas. El predicador que habla acerca del infierno se lo ve como ignorante o cruel, o ambas cosas.
Y usted dirá, bueno, Pastor Adrián no va a predicar acerca del infierno, ¿verdad? Pensé que usted era educado. ¿No ha ido usted a la universidad? Sí. Yo he asistido a la universidad, pero creo en el infierno. Permítame decirle por qué creo en el infierno, pero antes de decirle por qué creo en el infierno, le diré que el diablo está detrás de la enseñanza que dice que no existe el infierno. Porque el diablo sabe que si los hombres no entienden la enseñanza del infierno, no se prepararán para ir al cielo. No entregarán su corazón a Jesucristo. Y francamente, me tiene sin cuidado si todos los estudiosos y todos los predicadores y todos los científicos y todos los artistas y los estadistas y políticos y teólogos liberales dijeran que no hay infierno. No cambiaría una tilde ni una onza de lo que dice la palabra de Dios. Aquí está un hombre, demasiado tarde diciendo, envía a alguien a hablar a mis hermanos de esto. La miseria espiritual del infierno. Pero debo terminar este mensaje. Pero quiero decirles, mis amigos, escúchenme, existe un infierno. 5 minutos después de la muerte usted estará en el infierno y nunca saldrá de este. Para ir al infierno usted va a tener que esforzarse para llegar allí. Si va al infierno, usted tendrá que trabajar para ir al infierno. Le será más difícil ir al infierno que ir al cielo. Y se preguntará, ¿por qué dice eso? Usted tendrá que subir y pasar por encima de algunas montañas para ir al infierno. Tendrá que subir y pasar por encima de la palabra de Dios que le estoy predicando. Tendrá que subir y pasar por encima de su propia conciencia que le dice ahora mismo, quizás debo entregar mi corazón a Jesucristo y salvarme. Usted tendrá que subir y pasar por encima de la convicción del Espíritu Santo porque mi esposa y yo hemos orado de la mano y le hemos pedido a Dios para que le hable a usted. Y sé que el Espíritu Santo de Dios está trabajando ahora. Si usted va al infierno, tendrá que subir y pasar por encima de la cruz ensangrentada de Jesucristo. Tendrá que subir y pasar por encima del monte del Calvario para ir al infierno. Usted tendrá que subir y pasar por encima de su propia sensatez para ir al infierno. Mi amigo, pero una vez que usted llegue allí, usted de allí no saldrá. ¿Dónde? Oh, ¿dónde estará mi espíritu 5 minutos después de que muera? Este puede ser el último mensaje del Evangelio que usted escuchará. Y quiero decirlo claramente, usted no tiene que ir al infierno. Usted puede salvarse. Dios le ama. Jesús murió en su lugar. Jesús le invita. Si en arrepentimiento y fe le entrega su corazón, el Señor Jesucristo le salvará y le mantendrá salvo por toda la eternidad. Así que, mi amigo, no juegue con su destino. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Le invito a que haga esta sencilla oración conmigo. Amado Dios, sé que tú me amas. Sé que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste salvarme si confiaba solo en ti. Así que hoy confío en ti. Te pido perdón. Soy pecador. Perdóname. En este momento, con todo mi ser, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme, Señor Jesucristo. Bien, 5 minutos después de morir, ¿qué ocurre? Este mensaje tiene una segunda parte. Traten de buscarlo, es muy interesante. Bueno, eso fue nuestra hermana, la historia resumida de nuestra hermana Gladys. Empezó con nosotros, bueno, ella participó en la segunda, el 2002 empezamos ya con nuestra iglesia organizada, por lo tanto tenemos 18 años, cumplimos ahora en agosto, 18 años, el 31 de agosto. Podemos celebrar en septiembre, pero tenemos 18 años de vida como iglesia, con el aporte de nuestra hermana, con el aporte de muchos otros hermanos que no están,
nuestra hermana Elida precisamente también. Otros que han emigrado a otras iglesias, también haciendo su aporte en esa otra iglesia. Pero así fuimos, así somos. Esta es la iglesia, ahí viene Jesús, que dentro de ella participaba nuestra hermana Gladys con su importante aporte. Que el Señor los bendiga, hermano. Nos vemos la próxima semana.